Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Gracias al señor Griffiths. Ahora vamos a dar la palabra a las diferentes delegaciones que deseen intervenir y empezamos escuchando a la delegación de la Federación de Rusia. Muchas gracias. El régimen de Kiev ha cometido un crimen indecible haciendo explotar el embalse de la central hidroeléctrica de Kharkova y así la corriente del río Dnieper no se puede controlar. Directamente hablando y acusa ya directamente Rusia desde la presidencia de ese consejo a Ucrania. Han cometido un acto terrible que altera la corriente ya incontrolable del río Dnieper. Vamos hasta allí. El liderazgo de las Fuerzas Armadas de Ucrania habían ya declarado que iban a hacer explotar este embalse para que la línea volviese al punto del año pasado. Podemos citar incluso un artículo del Washington Post de diciembre de 2022 que dice: el mayor general Kovalchuk contempló la posibilidad de hacer explotar este embalse. Incluso parece que se llevó a cabo una prueba para realizar esta explosión con 3 agujeros en la mitad y para ver si el agua se podía levantar lo suficiente pero evitando que llegasen las aguas a 3 lugares específicos. Pero no se tomó esa decisión. Nosotros advertimos acerca de esta amenaza. A finales de octubre se distribuyó un documento, una nota de la misión permanente sobre los planes de Kiev de destruir esta central hidroeléctrica de Kakhovka. Pedimos que se hiciese todo lo posible para impedir este terrible crimen, pero nuestro llamado no se escuchó. El régimen de Kiev en este momento, alentado por Occidente, en esta ocasión decidió proseguir con este plan, convenciendo a todos que este es el resultado del ataque de Rusia. Hoy en día, solamente Estados Unidos y sus aliados más cercanos siguen tratando de negar que esto se había estado preparando, ignorando así esta guerra de 9 años de las autoridades con la población de habla rusa en las regiones orientales y sudorientales del país. Poner fin a todo eso era el principal objetivo de la operación ucraniana en esta región. Hemos visto ya información coordinada en torno a una campaña de desinformación. Hemos escuchado información procedente de Kiev y de Occidente. Y sin duda, en esta misma Cámara seguiremos escuchando ese mismo argumento de que fue Rusia quien hizo explotar el embalse de Kakhovka. Esto sigue la misma lógica que se ha seguido hasta el momento con respecto a esta explosión. Esto aumenta la esquizofrenia en torno a esta cuestión. Es un sabotaje deliberado de Kiev contra una infraestructura fundamental y esto es sumamente peligroso. Puede ser calificado de terrorismo activo y de crimen de guerra. Esto es algo que queda prohibido por el derecho internacional humanitario. En el artículo 56 del primer protocolo de los convenios de Ginebra de 77 se mencionan los embalses específicamente. Este ataque tiene 2 objetivos clave. Primero, atraer mucha atención para crear más oportunidades de regrupar las unidades y proseguir contraofensiva altamente publicitada. Está claro que no ha podido ser así. No se han logrado los objetivos de Kiev. Kiev ha empezado a consolidar posturas de defensa en la parte alta del río Dnieper, lo cual ha obligado a Rusia a ponerse a la defensiva. El segundo objetivo del ataque de hoy es infligir daños a la población de amplios territorios
como resultado de la destrucción de un importante embalse y una central hidroeléctrica de la región. Se está empezando a evacuar a la población de las regiones anegadas por las aguas. La destrucción ya ha conducido a una catástrofe. Docenas de lugares en el río Dnieper están inundados. Se está viendo cómo los niveles de agua están disminuyendo en muchísimos lugares. Se está dejando a la población de Crimea sin agua. Es una provocación. También con respecto a la central nuclear de Zaporizhia. Al mismo tiempo, ha aumentado el caudal de las aguas procedente de esta central hidroeléctrica y esto va a traer más inundaciones, lo cual muestra que el sabotaje ha sido planificado con antelación y está causando graves consecuencias para la población de la región. El régimen de Kiev y sus patrocinadores de Occidente son quienes tienen la responsabilidad por esta catástrofe que ocurre ante nuestros ojos. Estos actos pueden ser vistos como una extensión de las tácticas del régimen de Kiev desde el 2015. De cebarse contra objetivos civiles y cuyo único propósito es intimidar a la población civil, cosa que está prohibida explícitamente por el artículo 51 del protocolo correspondiente. Hemos visto que el régimen de Kiev, de manera abierta, utiliza estas tácticas. Son los responsables de la explosión de los puentes, el intento de asesinato, entre muchas otras cosas. Kirill Budanov ha anunciado ya que pretende crear más destrucción y las delegaciones occidentales en ningún momento han condenado estos actos. El régimen de Kiev tiene a buenos profesores también responsables de otro tipo de ataques, por ejemplo, el ataque en una de las presas en Siria. Pero utilizan algunos las manos de otros para realizar el trabajo sucio. En este caso esto no va a funcionar. Comprendemos perfectamente bien quiénes son los autores de estos sabotajes de esta envergadura. Nos sorprende muchísimo que no se esté condenando los ataques perpetrados por el régimen de Kiev, citando poca información, como lo que ocurrió con la central nuclear de Zaporizhia. Al mismo tiempo, el liderazgo de la Secretaría no duda en replicar conclusiones que señalan que supuestamente estos crímenes son el resultado de las acciones rusas en Ucrania. Esto se desvía completamente de los principios de imparcialidad del artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas. Queremos pedir al secretario general que lleve a cabo una evaluación objetiva de los actos perpetrados por el régimen de Kiev y que los condene. Insistimos en que se establezca claramente cuáles han sido los actos en torno a la central hidroeléctrica de Kakhovka. No podemos tolerar más explosiones. Muchas gracias. El presidente. Vasily Nevensa, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque le toca a Rusia y porque no se hizo nada para que Rusia no lo fuera, y como tal, en esa línea, están ejerciendo ese derecho, convocan también esta reunión y explican lo que está ocurriendo o lo que es la visión evidente de Rusia sobre lo que ocurre. Dice, se está hablando mucho, dice Nevensa, de que Rusia ha boicoteado esta infraestructura, de que son los rusos los que están detrás de todo esto. No tiene sentido para nosotros haber atacado ni bombardeado ni derribado esta presa, porque entre otras muchas cosas nos deja sin energía en una zona que ahora mismo está bajo nuestro mando, en esa zona de Gerson. Entonces, dice Nevensa, en realidad han venido y ha habido un ataque terrorista que va contra todo lo que está aquí establecido. Citaba el artículo 56, va contra todo lo que se entendía que no podía ocurrir y lo considera, dice, un ataque terrorista. Y espera, dice, que en ese sentido se pronuncie Naciones Unidas. Rusia, aprovechando esta circunstancia, este hecho de ser presidente del Consejo de Seguridad, para efectivamente presionar a todos los demás sobre lo que está ocurriendo precisamente aquí en la presa en el día de hoy, pero en líneas generales intentando
salir un poco y sacar ese relato. De hecho, en Naciones Unidas no se había pronunciado al respecto. Habían dicho Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que efectivamente era algo que tendría consecuencias devastadoras y que en esa línea era muy preocupante, pero no, decían, no tenían informaciones ni independientes ni claras sobre qué había sucedido ni quién estaba detrás. En esa misma línea se ha pronunciado incluso la Casa Blanca, como escuchábamos hace un instante a Kirby, explicando como portavoz que no tenían tampoco claro quién estaba detrás y quién tenía la culpa de esa voladura en la presa de Kozyova. Ahora bien, con todo y con eso, Rusia lo primero que ha hecho es explicarlo. Ucrania ha perpetrado, dicen, un ataque terrorista y como tal hay que actuar en consecuencia. No comparten Nevensa, y lo ha dicho abiertamente, la visión que tienen algunos, dice, en esta sala, de que en realidad es Rusia quien está detrás y quien está boicoteando sus propios sistemas. Vamos a ver qué dicen el resto y vamos comentando. Les recordamos, eso sí, que también tienen en redes un directo donde bueno, pues, pueden seguir la señal de Naciones Unidas también en lo que dure este Consejo de Seguridad.